Hay historias que se cuentan con orgullo y otras que duele contarlas. La mía tiene un poquito de las dos. Fui una niña que sufrió, una adolescente que vivió momentos duros y confusos. Y soy una mujer adulta que muchas veces he querido rendirme, he querido soltarlo todo, he servido sin fuerzas, pero también soy el testimonio vivo y de poder de que lo que el mundo puede destruir, Dios lo puede restaurar. Así que te invito a que te quedes conmigo. Sí, tú mujer, que en algún momento de la vida te has sentido invisible, te has sentido rechazada, te has sentido simplemente que no tienes ningún valor. Quédate aquí en este episodio de Sin Filtros, pero con Fe. Yo soy Judy y esta es mi historia. Mi nombre de pila es Yuderki Vázquez. El Vázquez me lo regaló mi adorado esposo, pero nací, ¿verdad?, como Yuderki Canales Santana. Soy natural de Puerto Rico y soy la mayor de 6 hermanos. Siempre me cuesta recordarlo porque tenemos uno que llegó a nuestras vidas, no por verdad que mi mamá lo haya dado a luz, sino porque fue un regalo. Y soy la mayor de 6 hermanos varones. Así que imagínate cómo fue mi niñez, bien fuerte, corriendo atrás de esos niños, tratando de ser una segunda mamá. Viví y me crecí en el pueblo de Carolina, Puerto Rico. Y tuve una niñez al principio, ¿verdad? De mis primeros años, entiéndase que mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron. Mi mamá tenía 18 y mi papá tenía 20. Luego que ella se embarazó, pues mi papá se tuvo que hacer cargo, ¿verdad? Se casaron, me tuvieron a mí, tuvieron otro hijo, mi hermano mayor, y luego ellos se separaron ya cuando yo tenía como unos 3, 4 añitos, quizás menos. Se separaron y mi mamá se juntó con otra persona y mi papá hizo lo mismo. Y ahí es que tengo otros 2 hermanos eh, en ese momento. Y de ahí es que comienza una niñez bien difícil. Una niñez en la cual pude experimentar alegría, pude experimentar gozo, pude experimentar tristezas y pude experimentar a la edad de 9 años algo que pienso que ningún niño debería experimentar, que ningún niño debería enfrentar. Y es el abuso sexual a través o por medio de la persona que fue mi padrastro. A los 9 años, una niña o un niño no entiende lo que está pasando. Una niña y un niño debe estar jugando, yo en mi ocasión, ¿verdad? En mi caso, con muñecas, con mis amiguitas del barrio, con mis vecinitas. Y eso estaba pasando mientras mi mamá, ¿verdad?, estaba trabajando para poder obtener dinero y así que pudiéramos obtener las cosas de la escuela, los materiales escolares, comida, cualquiera que fuera el caso. Pero eso estaba pasando. Y yo recuerdo que en ese entonces en Puerto Rico habían muchos casos de estos, de abuelos, tíos, incluso padres, cometiendo actos lascivos con sus familiares. Y eso me llamaba la atención, aún siendo pequeña, porque decía, wow, yo no soy la única. Pero por miedo, ¿verdad? Porque esa persona me tenía amenazada en ese entonces, pues yo me quedé callada. Y de la manera que mi mamá lo enfrenta, o lo descubre más bien, fue bien difícil porque según verdad ella dijo a mí y a la corte, yo estaba durmiendo y ella se escondió en el closet y vio cuando él me estaba tocando. Y ya de ahí, pues obviamente se llamó a la policía, la persona fue sometida a la cárcel, aunque yo no pude continuar, ¿verdad?, testificando o echar el caso hacia adelante, porque siendo una niña no entendía lo que estaba pasando, estaba asustada, tenía mucho miedo y cada vez que me tocaba ir a la corte o presentarme delante de cualquier persona y testificar,
yo enfrentaba una crisis emocional terrible, tan terrible que me desmayaba cuando me tocaba hablar de ese suceso que ocurrió en varias ocasiones. Entonces, recuerdo que creo que fue la trabajadora social que le dijo a mi mamá, mira, no sé si tú quieres permitir que tu hija siga pasando por esto, porque ya era un estrés postraumático. Y mi mamá decidió que no continuar por mi salud mental, dejar el caso ahí y que pues quizás en ese entonces nadie lo entendió, quizás ella se sintió culpable. Nunca hemos hablado de eso, de ese específico momento. Pero el caso es que ya obviamente ya tengo este trauma grande en mi vida. Ya estoy marcada con esta niñez, gloria a Jesús. Gloria a Jesús porque alabo al Señor, soy cristiana y ya vamos a llegar a ese asunto. Este, y esa niñez fue demasiado dura. Además de esa situación tan difícil, tan fuerte que me costó enfrentar y que me costó vivir por el resto de mi niñez, adolescencia, juventud. Tuve otras situaciones que también fueron similares, que nunca las dije porque tenía miedo y, y no entendía el porqué de las cosas. Ya que pasó un año, eh, mi mamá regresa a los caminos del Señor. Ya tenía 10 años, mis tres hermanos mayores tendrían 8, 7 o menos, maybe 4. Y el más pequeño tendría como un añito o meses, si no mal recuerdo, me parece. El caso es que pues mi mamá vuelve a los caminos del Señor y ahí pues comienza una niñez diferente, una niñez yendo a la iglesia, conociendo lo que era servirle a Jesús, servirle a Dios, dentro de todas esas cosas, ver que era todo diferente, que había muchas cosas que te prohibían, había muchas cosas que no podías hacer y crecer con ese trauma más el cambio literal, drástico de entrar en los caminos del Señor fue como un choque para todos nosotros, para mí, para mis hermanos. Y a mí siempre me gustó ir a la iglesia, me gustaron los cultos, me gustaba cantar y fui creciendo en eso. Y siento que eso me ayudó en el sentido espiritual con el trauma que he sufrido a los 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzo a querer conocer más a Dios, a bautizarme en las aguas y conocer quién es Jesús en tu vida, qué puede hacer, etcétera, y ser partícipe de lo mismo. Pero también ya voy creciendo y estoy en la escuela y tengo amiguitas y tengo amiguitos y quiero experimentar cosas, pero que tanto era lo que prohibían que a veces era difícil, porque mientras más quizás mi mamá prohibía hacer cosas, más interés teníamos, ¿verdad? En saber, bueno, ¿por qué no podemos ir aquí? ¿Por qué no podemos ir allá? ¿Por qué no me puedo poner esto? ¿Por qué no me puedo poner lo otro? O sea, eso estoy hablando del año 90, 91, 92 en Puerto Rico, que era, ¿verdad? La religión pentecostal, que era pentecostal, como le dicen, de rabo a cabo, de clavo pasado. Y para una niña, y para unos niños, para cualquiera, en ese entonces era bien difícil, porque sí, yo quería servir a Dios, sí, yo quería experimentar todas las cosas que ofrecía la iglesia, que ofrece el Señor, que quizás en ese momento no lo entendía, pero las cosas que estaban afuera de mi alcance también las quería experimentar. Y fue difícil luchar ya, crecer siendo una adolescente de 12, 13, 14, 15 años, entre dos mundos totalmente diferentes, en que pues quiero servirle a Dios, quiero participar de las cosas de la iglesia, pero también quiero ir al party, quiero ir a la fiesta, quiero ponerme esto, quiero ponerme lo otro porque quería experimentarlo, porque así es el ser humano, así somos nosotros. Cuando vamos creciendo, queremos probar cosas, queremos experimentar lo que hay afuera.
Y se me hizo bien difícil en la adolescencia servirle al Señor. Y aún así me bauticé en las aguas cuando tenía 15 años, después de haber tomado las clases como unas 5 veces, diría yo. Y cuando llegaba el momento, yo decía, no, no estoy lista. Pero en ese transcurso yo hacía mis cositas, ¿verdad? Que no eran de acuerdo a las dogmas que estaban en esa iglesia. Y así sucesivamente seguí tratando de servirle al Señor, de hacer su voluntad, de hacer cosas en la iglesia, cantar me fascina, adorar al Señor. Y comencé haciendo mis pininos en la adoración y en hablar y participar del servicio. Y recuerdo que entrar a la intermedia fue bien duro, a la high school, porque entonces ya, a pesar de que, ¿verdad? Uno trataba de ser un niño normal, no eras normal porque ibas a la iglesia, porque usabas la falda bien larga, porque no te ponías prenda, no te ponías maquillaje, y entonces era mucho más difícil porque te estaban haciendo bullying, porque ustedes saben que el bullying siempre ha existido. Entonces me tocó pasar bullying en escuela intermedia y superior, incluso en la elemental, porque era negra, porque tenía pelo malo, porque vas a la iglesia, porque la falda es larga. Y es difícil, y no sé si alguno de ustedes que va a ver este episodio, lo sufrió, lo vivió. Yo sé que hay muchas personas que hace muchos años fueron marcadas por personas en el Evangelio, incluso por personas fuera del Evangelio, por tu querer ser cristiano y ser diferente. Y entonces eso va como que trabajando en tu vida, todos los problemas que has tenido a tan corta edad y encima de que, bueno, me decidí por Cristo y encima de esto voy a ser bulliada, voy a ser molestada, no voy a ser parte del grupo. Bueno, en fin, así seguí, hasta que cumplí 16 o 17 años. Y recuerdo que me enamoré de un muchacho que al principio no estaba en mi radar, no estaba en mi interés, porque yo decía que no era mi tipo. Pero fue un muchacho que se interesó tanto por mí que a pesar de que físicamente no era mi tipo, pues conquistó mi corazón. O por lo menos es lo que yo pensé. Y recuerdo que, obviamente, yo seguía yendo a la iglesia dentro de mis cosas, de que hacía cosas que no le agradaban a Dios y seguía yendo a la iglesia. El caso es que mi mamá era bien fuerte y por lo menos a mí, que era la mujer, la señorita de la casa, la única hembra, me tenía bien sobreprotegida. Y además que tenía que cuidar a mis hermanos. Esa era mi vida, cuidar a mis hermanos, ir a la iglesia, no podía salir a fiestas, no podía salir a casa de amiguitas, no podía hacer prácticamente nada. Una sola vez creo que salí a un party de la escuela superior, estudié en la vocacional Miguel Such, y porque dije que me iba a quedar en casa de una amiga y era que era el welcome party de la escuela. Y ahí, bueno, fui y disfruté lo que en mi momento yo pensé que era lo que iba a llenar mi vacío, bailar y disfrutar y qué sé yo, y estar cantando canciones y disfrutar lo que era un welcome party de una escuela superior. Y ya, ¿verdad? En ese entonces, como estaba tan sobreprotegida, como estaba en mi casa sin hacer nada, viviendo una vida cristiana que sí quería, pero que también entendía que era obligado, porque mi mamá, así, no vas, tú no vas a hacer lo que yo diga, en esta casa yo mando y tú vives bajo mi techo, típico, ¿verdad? Muchos nos criamos así. Y yo le doy gracias a mi mamá en muchas partes de eso porque, ¿verdad? Me ayudaron a no cometer errores que muchas otras jóvenes cometieron a mi misma edad. El caso es que conozco a este muchacho, obviamente, como le dije, él no iba a la iglesia, yo sí. Entonces, cuando comenzó a hablar, que yo le dije, bueno, no eres mi tipo, podemos ser amigos y qué sé yo. Usted sabe lo que él comenzó a hacer, ir a la iglesia. Iba a la iglesia conmigo, participaba del servicio y ya yo dije, caramba, sí realmente tiene interés en mí porque está yendo a la iglesia. Pues fuimos a la iglesia y recuerdo que el pastor una vez me dijo, ese no es el compañero que Dios tiene para ti, Yuderki. Tienes que dejar ese muchacho, no es lo que Dios quiere realmente para ti. Ese muchacho no te va a llevar a hacer nada porque él no le sirve a Dios de corazón. Y como joven al fin,
creo que ahí saqué un poco de rebeldía, porque yo era una persona, una muchacha, que para contestarle a mi mamá no me atrevía para nada. Y bueno, seguí viendo al muchacho y mi mamá me dijo, no, tú tienes que dejar a ese muchacho, no puedes seguir así, ese muchacho no te conviene. Y yo le dije, esa vez me llené de valor y le dije, mami, lo siento, yo lo amo, yo lo quiero y quiero tener una relación con él y no lo voy a dejar. Así que es mejor que lo aceptes aquí y ya, y se acabó el problema. Ya estaba yo cerca de cumplir los 18 años. Creo que por eso me atreví, porque dije, ya voy a ser mayor de edad, bueno, tienen que aceptarlo. Y a ella no le costó más remedio que decirlo, vamos a aceptarlo para que se vaya afuera y lo haga mejor que lo haga aquí, que lo haga en mi techo donde yo pueda verla. Entonces sí, me permitió aceptar el muchacho, lo aceptó, me permitió salir con él y siempre me tenía que llevar a mis hermanos, ya le dije que tenía 6, en aquel entonces eran 4. Y bueno, llegó el momento que me aparté de la iglesia porque era la presión mucha, porque él dejó de ir a la iglesia y cumplí mis 18 años. Recuerdo que el día del prom de high school, del senior prom, mi papá me llevó al salón de belleza, me cortaron mi cabello, mi tía me regaló unos maquillajes, le estoy diciendo que era que no me ponía nada. Y mi papá me compró un vestido precioso, recuerdo que era negro, y llegué a mi senior prom y la maestra, la maestra de historia ni me conocía, porque imagínense, Yudelki, la que siempre iba a la escuela con la falda larga, con nada de maquillaje, con nada de prendas, y ahora llega totalmente transformada, con su cabello corto, bien pintada. Y no estoy hablando de que eso sea pecado, paréntesis. Eso es como yo me crié en el Evangelio. Llegué al senior prom, recuerdo que tocó Elvis Crespo y había un compañero que también era cristiano y nosotros yo creo que bailamos casi toda la noche y era gracioso porque yo decía, los cristianos nos apartamos en el senior prom y estamos bailando junto con Elvis Crespo y estamos disfrutando y era un gozo terrible en ese momento y desde ahí dejé de ir a la iglesia, me quedé con el muchacho, comencé a salir, comencé a estudiar enfermería rápido que salí de la high school, porque yo quería ser enfermera desde pequeña. Mis hermanos se cortaban, se rajaban la cabeza. Usted sabe que los niños son bien, bien terribles. Y mi mamá se desmayaba, entonces me tocaba a mí salir a curar a mis hermanos y eso despertó en mí la vocación de ser enfermera. So, terminando mi high school, rápido me inscribí en un instituto en Río Piedras y completé mi curso de enfermería. Y ya cuando terminé, comencé a los 18, ya a los 20, mi mamá decide que se va a ir a Florida. Pero antes de irse a Florida, yo rompí con ese muchacho por un par de meses y yo comencé a hacer cosas todavía más locas. Comencé a salir, llegaba a las 8 de la mañana, este, dentro de esas cosas salí con una persona, ¿verdad? Que está en el medio artístico. Y me asusté porque veía cosas que yo no entendía, porque era bien naif, que se dice inocente en español. Y todas las muchachas iban al baño cuando salíamos a alguna discoteca, a algún hotel, a algún bar, y yo no comprendía qué estaba pasando. Hasta que un momento logré ver lo que hacían en el baño, ¿verdad? Utilizaban drogas. Y yo me asusté tanto que yo le dije al muchacho, ¿sabes qué? Yo no puedo salir más porque esto no me gusta, yo nunca lo he hecho, tengo miedo de que en algún momento quizás esté bien alcoholizada y me pasen la droga y yo inocentemente la use y caiga en un vicio terrible. Y me dio mucho, mucho, pero mucho miedo. Y ya dejé de salir con él. Y fueron por, no sé, por unas varias semanas quizás, no. Era una persona que yo conocía, que había ido a la escuela conmigo y pues salimos. Volví con mi novio. Mi mamá decide irse a Florida. Y entonces yo dije, no, yo no me voy a Florida. Ya yo tengo tantos años, creo que llevaba como 3 o 4 años ya con este muchacho, con relación. Y ya yo había terminado mi curso de enfermería, ya estaba trabajando mi primer trabajo con una doctora en Santurce. Y dije, no, no, yo no me voy. Entonces, en Puerto Rico tienes que hacerte, no sé si todavía, te estoy hablando que eso fue como en el 2000, 2002.
Tenías que hacerte pruebas de enfermedades de transmisión sexual y como yo trabajaba en una clínica ya con una doctora y ahí hacían esas pruebas, la doctora me sacó la sangre a mí, yo se la saqué al muchacho y entonces le dije, vamos a casarnos porque mami se quiere ir a Florida y yo no me voy. Entonces él como que se sintió presionado y dijo, bueno, pues vamos a casarnos. Pues sí, así mismo le dije a mi mamá, me voy a casar, ya hice la cita, tienes que ir a la corte, porque para ser mayor de edad tienes que tener 21 y yo tenía 20, mi mamá tenía que firmar. Fuimos a la corte, nos casamos, nos fuimos a vivir en un apartamento. Y aunque yo dejé al Señor, aunque yo no iba a la iglesia, siempre en mí hubo el temor de Dios, siempre en mí, ¿verdad? Hubo esa cosita, esa semilla que como dice la palabra de Dios, que instruyas al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Así estaba yo, queriendo buscar a Dios, queriendo, ¿verdad? Escuchar alabanzas y demás, entendiendo que aunque yo había dejado al Señor, Él me esperaba en el mismo lugar. Pues avanzando en el matrimonio, fue un matrimonio que duró, y de una convivencia bajo el mismo techo, 5 años. 5 años que gracias a Dios no recibí golpes, no recuerdo haber recibido agresiones verbales, pero recibí, creo, no estoy segura de cuántos años o en qué momento comenzó la infidelidad. Que esa infidelidad tocó a mi puerta. Yo pienso que fue bien temprano en el matrimonio porque recuerdo haber tomado su teléfono, no buscando nada, tomé el teléfono para usarlo y le di al redial y salió y contestó la persona con la cual él estaba. Una persona que era conocida, que sabía quién yo era, una mujer que era más joven y que estaba bien envuelta, ¿verdad?, en la situación. Y que yo la veía y aquella cosita en mí decía, mira, él tiene una relación con ella, él te es infiel con ella. Y yo se lo pregunté en muchas ocasiones y siempre lo negó, obviamente. Pero nada, como yo no pude encontrar algo concreto, algo que me diera una prueba, ¿verdad? Exacta. Continué así. Comencé a trabajar en el Hospital del Niño San Jorge. Y allí comencé también a hacer de las mías, ¿verdad? No era una santa. Y allí trabajaba largos turnos y entonces a él no le importaba, se iba. Un día se fue y no llegó, creo que hasta el otro día. Entonces ya el matrimonio se estaba enfriando. Yo decía, algo está pasando porque somos jóvenes, estamos bien distanciados en todo el sentido de la palabra. Y como que seguimos empujando la relación para no dejarnos. Seguimos empujando la relación para no tener un fracaso. Y hay muchos matrimonios así que yo he visto, que he conocido de personas que llevan años y han tenido problemas, han ignorado los problemas por el que dirán, no nos vamos a dejar, vamos a tratar de arreglar esta situación por no tener un fracaso en nuestro historial, en nuestra vida. Vamos a dejarlo así. Y así viví yo por tantos años, 5 años, y ya para el 2006 fue el año que más duro fue el matrimonio, que más silencio había, que no había nada de intimidad, que era una cosa bien difícil, que como mujer tú sientes que estás fallando en algo y realmente te sientas y comienzas a preguntarte una tras otra, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué no me presta atención? Y así viví. Entonces comencé a experimentar ese vacío. Y cuando salíamos a veces del hospital en el que trabajé, nos íbamos a piñones, nos íbamos a tomar, nos íbamos a bailar, a llenar o a tratar de llenar el vacío que no me lo estaba llenando el hombre por el cual yo dejé a Dios, que no me lo estaban llenando las amistades o los que me pudieran, los pretendientes que me pudieran decir cosas bonitas al oído, no. Hasta que entendí que no valía la pena, que no había remedio, que esa no era mi solución. Entonces, queriendo buscar un nuevo ambiente, dije yo, quizás si nos vamos a Florida con mami y papi, las cosas van a cambiar. Recuerdo que me había
registrado en el colegio nuevamente para terminar un bachillerato en enfermería. Y yo bien contenta, en el trabajo me dieron un turno permanente de 7 a 3 para poder ir al colegio y después me tuve que dar de baja porque no podía costear el costo del curso y entonces el trabajo no me alcanzaba. Entonces le dije a él, ¿sabes qué? Mejor vámonos a Florida. Tú sabes que en Estados Unidos hay más recursos y podemos comenzar una nueva vida y quizás nuestro matrimonio va a ser mejor y allá yo puedo estudiar, vamos a vivir con mami y papi tranquilos, la, la, la. Mira, no, me dijo que no, redondamente que no. Me dijo, no me voy, aquí yo tengo mi familia. Y eso fue el cherry del Sunday, porque yo dije, aquí está tu familia, pero si yo soy tu familia, yo soy tu esposa, yo soy la mujer que tú escogiste para casarte, para terminar la vida. Si quieres, me dijo, vete tú. Cuando yo escuché ese si quieres, vete tú, dije, esta es mi salida. Esta es mi salida, tengo que irme, tengo que escapar y no regresar. Recuerdo que eso fue en septiembre del 2006 y ya en enero 7 de 2007 yo estaba en Florida. Con una maleta llena de ropa, eso fue lo único que me llevé, y un perrito que le traía a mis hermanos. Con otra maleta llena de sufrimiento, de dolor, de frustración, de inseguridades, de soledad, que la estuve cargando desde el 2007 hasta el 2009. Porque no entendía cómo una persona a la cual yo amé y la cual decía amarme, me dijo, vete, haz tu vida. Como una persona que me sacó de mi casa, de mi iglesia, mostrándome que me quería, que todo iba a estar bien, quizás prometiendo villas y castillas, me estaba tirando al olvido, me estaba tirando al vacío y no podía comprender en ese momento. Pero recordé la voz de aquel pastor que me dijo, Yuderki, eso no es lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces en nuestra vida ignoramos el no de Dios. Y ese no de Dios es lo que nos lleva a nosotros a sufrir porque nosotros no queremos que Dios nos diga no. Nosotros queremos obtener el sí, pero no entendemos que es que Dios nos está librando de algo. Entonces, llegué a Florida con esas dos maletas, una literal y otra en sentido figurado. Recuerdo que así mismo lo dije, llevo una maleta llena de dolor, de tristeza, de angustia, de sufrimiento, pero también de mucha esperanza. Y me fui con mis padres a Florida, estuve con ellos un tiempo, en lo que cambiaba mi licencia de Puerto Rico al estado de la Florida. Trabajé en Walmart haciendo produce, sacando las frutas que estaban dañadas, rellenando, y ahí aprendí muchas cosas. Siempre me gustó el inglés, siempre lo aprendí en Puerto Rico y ahí comencé a hablarlo y fue difícil, ¿verdad? Porque tenía 25 años solamente y ya tenía una relación. No me había divorciado porque nos divorciamos 2 años después por la infidelidad y demás, porque hasta un hijo tuvo. Y conmigo nunca pudo tener un hijo y yo lloraba mucho por eso. Y yo decía, ¿pero por qué? Y él decía, no importa, tranquila, eso no es importante ahora. Yo te quiero así. Y pues yo lo dejé así, me fui a Florida, como le digo, trabajé en Walmart, obtuve mi licencia finalmente después de 6 meses de enfermera en Florida. Y comencé a vivir cosas más fuertes de lo que viví en Puerto Rico. Comencé a salir con mi amiga de la adolescencia, Stephanie. Salíamos a la discoteca casi todos los fines de semana. A veces cuando ella no podía salir, pues yo me enojaba porque yo estaba tratando de buscar cómo llenar ese vacío, cómo buscar a alguien que suplementara a esa persona que me dejó así porque sí, que todavía yo no me había enterado por completo de la infidelidad. Recuerde, son cosas que yo sentía que si lo pongo, ¿verdad? En el lado espiritual ahora es que el mismo Señor me estaba mostrando lo que estaba pasando.
Y así conocí un muchacho, salí con él y también me fue mal, pero este sí que me daba hasta golpes y fue bien difícil porque estaba vulnerable y nosotros como mujeres a veces pensamos que no necesitamos a un hombre al lado, necesitamos a alguien y escogemos a veces a lo loco y no sabemos realmente con quién nos estamos metiendo. Y yo saliendo de una relación, 10 meses después conocí a este muchacho y al principio fue todo bonito y demás, bien responsable. Oiga, pero me daba golpes, me fue infiel también. Una vez me dejó encerrada en la casa, se iba a la discoteca, llegaba hasta las tantas de la mañana. O sea, fui, como decimos en Puerto Rico, de Guatemala a Guatapeor. Y entonces yo me puse más rebelde, mi corazón estaba mucho más destrozado. No entendía por qué, si yo era una buena mujer, profesional, por qué tenía que pasar por estas situaciones. ¿Por qué hombres tenían que engañarme o querer solamente utilizarme o solamente venir a endulzarte el oído? Y en ese momento el enemigo te pone como tú eres la más poderosa, mira cómo estás, mira todos los que tienes detrás, mira cuántos te quieren, etcétera. Pero realmente eso es para envolverte y que tú caigas en la trampa. Y yo le doy gracias a Dios que dentro de todas esas situaciones que yo enfrenté por espacio de 2 años, el Señor me libró de tanto. El Señor me libró de enfermedades, el Señor me libró de la muerte, porque incluso recuerdo un día que salí, estaba tomada, iba manejando un carro pequeño que tenía por la Interestatal I-4, ahí como a 110 millas por hora, y yo sé que la mano del Señor me salvó. Un día me detuvo la policía y yo estaba tomada y el guardia ni se dio cuenta que yo estaba tomada. Solamente me dio un ticket porque yo rebasé una señal de tránsito. Ni sé cuál era, ni lo peleé porque yo estaba tomada, no tenía el cinturón de seguridad, andaba sola y eran como las 4 de la mañana. O sea, yo iba rumbo a un precipicio, tratando de buscar quién podía llenar mi vacío, qué persona podía quedarse conmigo, buscando la aceptación de un hombre que se quedara a mi lado por quien yo era, por quien yo valía, por el valor que yo tenía. Y me fue mal otra vez. Y no podía entender cómo me está yendo mal, si yo no soy mala. Nosotras como mujeres a veces eso es lo que pensamos, que nosotras somos el problema. Pero somos el problema porque estamos buscando donde no es. Estamos refugiándonos en el lugar equivocado. Y seguía así, iba sola a la discoteca, una mujer sola. Iba, me sentaba en la barra y obviamente cualquier persona se iba a llegar, una mujer sola, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos obtener de ella. Y llegó un momento dado ya que yo decía, vivía sola en mi apartamento, estaba en Plant City, Florida, y conocía a muchos muchachos, muchos eran amistades, de verdad, nada que ver. Pero me sentía rara porque no tenía amigas femeninas, quizás una, y los demás eran muchos muchachos y iban a mi apartamento y no pasaba nada eh, indebido, pero sí tomábamos, tomaba todos los días. Yo decía, yo no puedo seguir así. En la familia de mi papá había muchas personas alcohólicas y yo sé que ese espíritu estaba detrás de mí. Y recuerdo que en el 2009, en mi cumpleaños, en junio, fui a la discoteca y disfruté hasta más no poder. Y esa fue la última vez que fui a una discoteca. Porque sabe que me parece que volví una segunda vez después de mi cumpleaños y volví sola. El día de mi cumpleaños fui con amigas y después de la semana siguiente fui sola. Y dije, esto no es para mí. Miré a todos lados. Había dejado de tomar esa noche. Yo tomaba y por lo menos antes que cerraran la discoteca, 2 horas antes, paraba y comenzaba a tomar agua para poder regresarme a donde vivía, porque las discotecas eran en Tampa y yo vivía en Plan City, antes vivía en Bartow. Y entonces me paré, miré a todos lados y dije, ay no, ya yo tengo 27 años y yo no puedo seguir así. Era junio del 2009. Yo ya esto no es lo mío, yo quiero estabilidad, yo quiero seguir trabajando, hacer una familia, yo no puedo seguir así. Lo que yo no entendía era que Dios estaba trabajando conmigo. Dios estaba comenzando a limpiarme, a libertarme,
Y ya, esa fue la última fin de semana que fui hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Y no entendía en qué Dios me estaba metiendo. Y recuerdo que esa persona, la última con la cual compartí, eh, como le dije, me fue infiel y él también embarazó a una persona. Y en un sueño yo lo veo. Y cuando me levanté de ese sueño, le envié un mensaje de texto diciéndole, oye, fulano, te felicito, ya me enteré que vas a ser papá. Y él me llamó para atrás y me dijo, ¿quién te dijo eso? Y yo le dije, no te preocupes. Y yo digo que fue una visión, ahora lo entiendo, bueno, tiempo después, no necesariamente ahora, que fue una revelación del Señor. Y ahí me alejé más de esa persona. Pero esa persona no quería como que alejarme, era autoritaria, le dije que me golpeaba. Yo tenía que vivir encerrada, a veces mi papá tenía que vigilar la casa, a veces tenía que estacionar mi carro porque era obsesivo, era tóxico. Tenía que estacionar mi carro escondido y quedarme dentro de mi apartamento por si iba por allí que supiera o entendiera que yo no estaba. Y yo sentía que yo estaba enterrada, literalmente, que yo estaba 7 pies bajo tierra, pero viva. Hasta aquí toda la tierra estaba cubriéndome, toda esa pena, toda esa angustia, toda esa tristeza, todo ese dolor, y no hallaba cómo salir. No podía salir. Quería, quizás clamaba a Dios en el silencio de la noche, en medio de mi soledad, y no pasaba nada, pero yo sabía que Dios existía. Yo sabía que Dios tenía un propósito para mí. Y recuerdo que en un momento dado, ya era julio del mismo año del 2009, y mi mamá tenía una pastora, y esa pastora le dice, yo quiero que tú le des un mensaje a tu hija, que su vida va rumbo al precipicio, y si ella no busca de Dios, no va a terminar bien. Y esas palabras tocaron mi corazón fuertemente, porque Dios en su misericordia me estaba advirtiendo que Él me quería librar de algo. Yo a estas alturas no sé de qué Dios me quería librar, si era de la muerte, de una enfermedad, de un accidente. Lo que yo sé es que yo tomé esa palabra en serio, porque realmente me sentía totalmente agobiada, me sentía de que, wow, tengo 27 años, tengo una profesión, tengo un apartamento, tengo un carro, pero no tengo la felicidad. No tengo una familia propia, no tengo un hijo, no tengo un esposo que realmente me quiera. No puedo seguir así, porque como mujer nosotras anhelamos eso. O sea, nacimos para reproducirnos. El Señor nos creó de la costilla del hombre para que nosotros fuéramos una ayuda idónea y pudiéramos multiplicarnos. Y fue bien difícil para mí todos esos años. Pero ese julio 15 del 2009 le dije a la pastora de mi mamá, bueno, se lo dije a través de mi mamá, ¿sabes qué? Dile a tu pastora que me traiga un servicio en mi hogar. Quería un culto en mi hogar, igual como hizo mi mamá en el 91. En el 2009 yo dije, quiero un culto en mi hogar y quiero reconciliarme con el Señor. Quiero que el Señor entre en mi corazón. Quiero que el Señor me perdone. Quiero que el Señor me limpie de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y así sucedió. Dieron el culto en mi hogar. Yo acepté a Cristo nuevamente en mi vida. Y no fue fácil, ¿verdad? Fue difícil. Porque entonces venía la tentación de querer salir, la tentación de querer tomar, la tentación de llamar a mis amigos. Pero luché con eso. Y se dio el culto y Dios me libertó y comencé a asistir no a la iglesia que iba mi mamá, sino a otra, en Plan City, con un pastor bien amoroso. Y comencé a orar y a orar porque yo entendía que la oración era la clave. Y
Comencé a clamar y a buscar a Dios, a ayunar. Recuerdo que hasta perdí mi trabajo porque nos dieron layoff en la compañía que estábamos. Pero yo seguí orando y buscando a Dios. Y para septiembre dieron una campaña en la iglesia con un predicador reconocido, muy reconocido, que no voy a mencionar por ética. Y el que es mi esposo actualmente andaba con ese predicador. Y yo no lo tomé en cuenta, lo presentaron como una visita más. Y luego, usted sabe que existía MySpace antes de Facebook. Mi esposo se llama Luis. Te amo, bebé. Eh, Mi esposo me encontró por MySpace. Usted sabe, los amigos en común. Y me añadió. Y recuerdo que yo estaba sanando. Me reconcilié en julio, te estoy hablando de septiembre, te estoy hablando de 3 meses, 4 meses. Yo estaba sanando, yo no estaba buscando a nadie, yo no estaba interesada en tener una relación ni de amistad, porque ya le conté, tenía muchos amigos y casi, bueno, eran todos varones. Tenía muchos amigos varones y no era que yo era como un tomboy o lesbiana o nada de eso. Es que era así, yo era bien femenina, o soy bien femenina, bien girly. Y no sé, me buscaban los muchachos. Quizás tenían otros intereses, pero yo no, yo solo los veía como amigos. Eh, Conozco a Luis en esa campaña, le digo que me busque en MySpace y comienza Luis a escribirme, Candela, Dios te bendiga, sierva, qué sé yo. Y yo, ¿qué le pasa a este señor? Porque para mí él se veía mucho mayor, yo tenía 27, 28 años por ahí. Y bueno, yo no quería prestarle atención porque no estaba en eso, no estaba en mi mente. Yo solamente, mira, yo estaba en el primer amor con Jesús, buscándolo, orándolo, ayunando, yendo a la iglesia todos los días. Y recuerdo que el pastor me decía, yo te quiero aquí, a mi lado, reprendiendo demonios y no sé qué, porque pues Dios me estaba usando, Dios me estaba levantando. Y bien contenta yo. Entonces, pues nada, también existía el Messenger ese de AOL, creo que era, y comenzamos a chatear, Luis y yo, por ahí. Y hablamos bastante, hablamos de la palabra, de las cosas de la vida. Bueno, eso fue en septiembre, ya en octubre, como que comenzamos a hablar más. Y recuerdo en una ocasión que él dijo que se le agotó la computadora. Después me entendí que me dijo que no, que era mentira. Y me dice, mira, no tengo el cargador, se me agotó la computadora, si no te molesta, dame tu número telefónico y nos seguimos comunicando, pero hablamos. Y yo normal, porque en serio no pensé en nada, en una relación ni cosa que se parezca. Yo le dije, ok, ten mi teléfono y llámame. Y hablamos como 8 horas. Hablamos 8 horas y comencé a sentir algo por él, pero no era como que yo realmente quería tener una relación. Y recuerdo que en octubre, a fin de octubre, que era el 31, él no vivía en Florida, él vivía en el norte, en Pensilvania. Vino con el predicador otra vez a otra campaña y salimos a comer, hablamos y después me visitó y seguimos hablando. El caso es que seguimos hablando y ya para diciembre, pues comenzamos a tener un noviazgo. Y es crazy, ¿verdad? Porque realmente no lo estaba buscando yo. Yo estaba sanando, o eso creía yo. Y comencé esta relación con Luis y era una relación totalmente diferente a la que había tenido anteriormente, porque era un hombre de Dios, era un hombre de oración, pero yo estaba herida. Yo estaba muy herida y el pobre tuvo que sufrir, tuvo que lidiar conmigo. Pero cuando un hombre te ama de verdad, y más cuando un hombre, ¿verdad?, de Dios, él va a tenerte paciencia, él te va a respetar, él te va a aceptar tal cual eres. Yo venía de una experiencia de 2 infidelidades, de uno que me golpeaba, el segundo, que me decía gorda, que me decía, y eso que estaba menos gorda, me decía, no te pongas esos colores, que te ves mal, tienes que vestirte así, tienes que vestirte asado. Entonces venir con un hombre que Dios puso en el camino, que nuestros caminos se encontraron.
que te diga linda, que te diga qué bonita estás hoy, qué preciosa eres, me gusta esto, me gusta lo otro. Wow, yo no entendía, yo decía, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú saliste? Pero ese es el amor de Dios manifestándose a través de esta persona que te dice que tú sí eres valiosa, que tú eres importante, que tú significas algo para esa persona. Y ahí pude entender que realmente ese era el verdadero amor, el que yo necesitaba experimentar de un hombre hacia una mujer. Y así, ¿verdad? Nos enamoramos y fue bien duro al principio. Porque, mira, mujer, cuando tú vas a tener una relación, tú tienes que estar segura de que tú has sanado de las experiencias que tú has tenido anteriormente. Yo te dije que yo sufrí mucho en mi niñez por el abuso sexual de diferentes personas y que eso uno lo trae a rastras, que si no lo atacas, no lo eh, arreglas, te sirve de mal, te sirve de estorbo, porque con ese trauma a veces vienen diferentes situaciones que te dan miedo, que te dan estrés postraumático, que piensas que todo el mundo te va a hacer daño. Entonces, antes de comenzar una relación, tienes que estar segura, primeramente, que viene de parte de Dios. Y segundo, que tu corazón está listo, que tus sentimientos están listos para que la otra persona que viene, mira, también con sus traumas, también con sus dificultades, con sus errores, porque todos somos humanos, pero con la mejor intención de estar a tu lado y de construir una familia contigo, tienes que estar sana para que puedas recibir todo eso, porque sí es posible. Sí es posible y se puede. Y yo le agradezco a Dios por él porque tuvo la paciencia, me ha ayudado en el proceso de la sanación. Recuerdo que al principio fue bien difícil y yo siempre era bien orgullosa y no, esta es mi casa y esto es mío y vete si quieres, yo he perdido toda mi vida tantas cosas, que pierdo una más no significa nada. Hablaba herida, la mujer lastimada, la mujer lacerada. Tú no puedes amar a nadie así, tienes que amarte a ti primero y tienes que, además de amarte, tienes que perdonar. Y yo no había perdonado nada de lo que me hicieron. Al primero quizás verbalmente lo perdoné, porque sí pidió perdón años después. Al segundo no, porque nunca hablamos. Me dejó tranquila cuando Luis apareció en mi vida. Pero ¿sabes qué? Que permití, una vez que le dije a Luis, ya no quiero saber nada de ti, y él como que se iba a ir por completo de mi vida, yo caí en cuenta y me quedé mirando así, y yo pienso que quizás el espíritu me redarguyó porque yo dije, wow, lo voy a perder y no va a regresar nunca. Y en ese entonces le dije, no, no te vayas, no te vayas. Y ahí como que cerré ese ciclo de que querer echar las cosas en cara, de querer echarlo de mi vida, de la casa. Y ahí comenzamos de nuevo, comenzamos de cero y me ayudó a sanar y me ayudó a crecer espiritualmente, a orar, a seguir adelante. Y hasta el sol de hoy estamos peleando la batalla juntos. Ya tenemos 17 años juntos y puedo decir que valió la pena. Puedo decir que ha sido muchos años de aprendizaje, muchas cosas que he tenido que lidiar con mi persona, muchas cosas que he tenido que mejorar para procurar el bienestar del matrimonio y que no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Y sí, todavía estamos juntos, le servimos al Señor juntos, tenemos un ministerio bonito. Puedo decirte, mujer, que vale la pena esperar en Dios y que vale la pena sanar para que Dios pueda traer a tu vida lo que Él sabe que tú necesitas. Luis tiene un ministerio de evangelismo, de pastorado y hemos experimentado diferentes situaciones. He podido viajar con Él a predicar, a cantar y he podido ver la mano de Dios obrar en mi vida. Y aunque no te he mencionado, ¿verdad? Quizás si no me conoces te estarás preguntando, pero no tuviste hijos. No, no tuve hijos con mi primer esposo, mi ex esposo, ¿verdad? Que me fui infiel por tantos años. No tuve hijos tampoco con la segunda pareja que compartí por 10 meses y no he tenido hijos con Luis. Y desde que yo me casé con Luis,
Y esto te lo quiero contar, ¿verdad? Desde mi corazón, en lo más profundo. Ya he sido sanada y sé que a través de este testimonio que te voy a dar ahora, quizás muy privado, pero lo quiero compartir porque yo sé que allá afuera hay mujeres que quizás están atravesando lo mismo. Que esto te va a dejar saber a ti que lo que el mundo destruyó, por más roto que esté, Dios puede repararlo. Desde que yo me casé con Luis, comenzamos, ¿verdad?, a salir en el 2009, esa relación. Nos casamos en el 2011. Ya en un par de semanas tenemos aniversario. Eh, Mi hermano Moisés, el que yo le dije que no vino por el parto de mi madre, y el único nombre que han mencionado, y el de él y el de Luis, Moisés fue para mí un hijo. Yo tuve que ayudar a criar a mis hermanos, a cambiarle pañales y todo, por ser la mayor. Pero Moisés vino a la vida de nosotros cuando yo tenía 14 años y dormía conmigo, era mi bebé. Yo en la escuela decía que Moisés era mi hijo, todos se lo creyeron. Y al sol de hoy todavía está bajo mi ala y la de Luis. Eh, yo vivía con Moisés cuando me casé con Luis, o Moisés vivía con nosotros. Y yo recuerdo que fuimos a una iglesia, la primera vez que fuimos los tres juntos, y el predicador me llamó y me dijo, este no es tu hijo, ¿verdad? Le dije, no, es mi hermano. Este, le habló a Luis que pasara al frente. Y esa fue la primera vez que Dios me habló a mí y a Luis de que tendríamos nuestros propios hijos. Yo te estoy hablando que eso fue como en el 2010, no nos habíamos casado todavía. Estamos en el 2026. En todo ese lapso de tiempo, en todos esos años, yo te puedo decir que por lo menos, yo recibí más de 5 profecías por personas que no me conocían, por personas que me conocían, que siempre me dijeron que Dios me iba a dar un hijo, que mis hijos venían. Recuerdo una vez que una persona que no conocía se montó en la parte de atrás del vehículo de nosotros porque nos había invitado a predicar a una iglesia y comenzó a hablar en lenguas y a decir, antes que se acabe este año, tú vas a tener tu hijo. Y pasó el año y han pasado muchísimos más. Y nunca vi la profecía y me llené de dolor, me llené de coraje. Quería llamar a la persona cuando pasó el año. Le dije a mi esposo, dame el número para decirle que es un mentiroso, que esa profecía no vino de Dios. Porque ya pasó el año y el hijo no llegó. Y así sucesivamente un montón de personas, como le dije, que conocía, que no conocía. Profecías que muchas veces aumentaron mi fe. Y cuando no las vi cumplidas, destrozaron esa fe. Y usted no sabe cuánto derramado mi alma como Ana, diciéndole al Señor, ¿dónde está mi hijo? El que tú me prometiste, el que tú dijiste que iba a tener, el que yo no te pedí, pero tú me lo ofreciste desde antes de casarme con Luis, el que no pude tener cuando tuve relaciones anteriores y que lo agradezco porque estuviera lidiando con esas situaciones. Y de unos quizás 3 o 4 años para acá, dejé de llorar por las noches. Mira, el dolor era tan grande que yo veía a una persona embarazarse y me daba coraje. Porque yo decía, ¿por qué esa persona sí y yo no? ¿Por qué esta adicta sí que va a tirar su hijo por ahí por la calle y yo no? ¿Por qué hay tantos niños en un orfanato? ¿Por qué hay tantos niños que los abandonan en un zafacón? ¿Y por qué tú no me das un hijo a mí que yo lo voy a tener bien, que yo lo voy a amar, que yo lo voy a cuidar? ¿Por qué no?
¿Por qué no me lo das a mí que yo lo quiero? Y comencé, como te estaba diciendo, hace como 4 años que cambié esa oración. Y fíjate, yo le decía al Señor, me casé con Luis cuando tenía 28, creo, no sé los números. Y yo decía, Señor, antes que cumpla los 35, porque sabes que después de los 35 es más difícil. Llegaron los 35 y yo, bueno, Señor, antes que cumpla los 40, porque ya yo voy a estar vieja y yo no quiero hijos viejas. Yo le dije, yo no quiero ser como Sara, que se lo diste cuando estaba bien viejita. Llegaron los 40. Hace 4 años le dije, Señor, si tú no me quieres dar el hijo, está bien. Y no te voy a reclamar. Perdóname por las veces que te he reclamado. Pero ayúdame a sanar. Ayúdame a redigirir este sentimiento. Hacer algo con él diferente. Quita el deseo de ser madre de mi vida. Porque si no me lo vas a dar, no quiero seguir sufriendo. Que yo pueda envolverme en otras cosas, que yo pueda enfocarme en otras cosas, que yo pueda disfrutar otras cosas, disfrutar mis sobrinos. Luis tiene una hija, Yaya, que la amo mucho. Y Yaya comenzó a tener hijos. Y nosotros nos mudamos de Florida para estar cerca de Yaya y de los nenes. Y le decía, Señor, que yo pueda gozarme de los nenes de Yaya. Que al principio me dolía ver cómo, ¿verdad? Ella trajo al mundo al primero y yo dije, wow, no, vas a ser abuelo y no vas a ser papá. Entonces comencé a orarle hacia el Señor. Señor, quítame este deseo, quítame este dolor, quítame esta amargura. Si tú no hablaste, no se va a cumplir, pero si tú hablaste, sí se tiene que cumplir. Si tú no quieres dármelo, Señor, no me lo des, porque tú conoces lo que realmente me conviene y lo que no. Pero ayúdame a sanar, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a que esto que yo tengo aquí, este deseo que no ha sido suplido, esta necesidad que yo quiero ser mamá y no me lo has otorgado, no me duela. Y el Señor, yo entiendo que como que fue mermando ese deseo, esa angustia, que ya no me enojaba al ver mujeres embarazarse o dejar los niños tirados. O sea, eso siempre va a doler porque es un niño, ¿verdad? Que no tiene culpa de nada y no merece ser tirado. Pero, o sea, no me enojaba que esa mujer lo tuviera y lo hubiese tirado. Me enojaba porque tiraban al niño. Pero no del por qué Dios se lo dio a ella para tirarlo y no a mí. No sé si me explico. El caso es que por los últimos 4 años, así le he orado al Señor. Y nada, he estado más tranquila. El deseo siempre va a estar ahí, porque cuando tú entiendes que Dios te creó mujer, eso es como que la humanidad te dice que si no tienes un hijo no eres realizada, no eres mujer completa. Incluso yo he escuchado personas de rango en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? En estos últimos tiempos, hace un par de años, que me dijeron, no, tú tienes que tener tus hijos porque una familia pastoral tiene que tener hijos, porque si no, no es una familia pastoral, es un matrimonio y no hay matrimonios pastorales. Oh, no, tú no tienes hijos. O sea, un sinnúmero de cosas. Dios no te ha dado hijos porque tú tienes que sanar las cosas del pasado, no sé qué. Mire, yo pienso que estoy sana porque cuando tú puedes hablar con libertad y hay lágrimas, ¿verdad? Pero son lágrimas eh, de los momentos, de recordar los momentos difíciles, pero no de que no haya perdonado, no de que no esté preparada. Solamente Dios es el que sabe esas cosas. En fin, esos 4 años Dios, he sentido que me ha sanado, he sentido que el deseo ha mermado, he sentido que duele menos, he sentido que Dios, que la mano de Dios ha trabajado en mi vida. Y entonces, pues decidimos hacer otras cosas, envolvernos en el ministerio, disfrutar los nietos, disfrutar los sobrinos, los hijos de los amigos.
que nunca va a ser igual que el tener el uno propio, ¿verdad? Pero sí, como que, ¿verdad? Es bonito disfrutar los hijos de otras personas y alegrarse de las bendiciones de otras personas. Entonces, Dios está trabajando en esa área y en otras más. Y hace escasamente 4 meses vengo lidiando con una situación de salud que desde muy joven, desde mis 14 años, he tenido con mi sistema reproductor. He padecido de quistes, he sufrido ruptura de ovario a los 24, después tuve otra cirugía a los 34 por un pólipo y hoy, a mis 44, estoy esperando una cirugía mayor. Una cirugía que ya me acaba la poquita quizá esperanza. Necesito realizarme una histerectomía total. Y por condiciones de salud que me están afectando. Y yo siendo enfermera, imagínense, veo los problemas que estaba presentando, la sintomatología, los síntomas, y dije, esto se está poniendo fuerte. Le dije a mi esposo, tengo que ir al médico porque algo anda mal. Fui al médico y efectivamente algo anda mal y la doctora me dijo, tenemos que extirpar tu útero. Y yo, no, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que hacer un milagro. Y una prueba llevó a la otra y me dijo, definitivamente tenemos que hacerlo. Y no puedo dejar que esperes más de 4 meses. Soy aquí, estoy sentada contándote mi historia, sin filtros, pero con fe. Quizás Dios no me dio los hijos que yo anhelé. Ahora estoy esperando una cirugía, ya tengo fecha para la misma. Y le dije al Señor, no quiero saber nada del por qué. Simplemente quiero que me des la fortaleza y que todo salga bien, que tú te glorifiques. Que yo ya tengo una fecha para esto, pero que si tú quieres hacer un milagro, mientras yo estoy esperando que tú lo hagas. Y si no es tu voluntad, Señor, que tú me des las fuerzas para yo atravesar este valle de sombra de muerte, como dijo el salmista, y que yo vaya, ¿verdad? Sí, con lágrimas, pero que venga con regocijo de esta prueba, que si tú permites que realmente pase, yo sé que tú tienes un plan para mí y yo sé que tú me darás la victoria. Y aunque es difícil, ¿verdad? Porque mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, uno se afecta, amado, porque es como que, wow, ahora entiendo tantas cosas y a la misma vez no comprendo otras muchas o muchas otras. Y si el Señor está permitiendo esto, yo no sé el por qué. Yo simplemente he aprendido que su voluntad es perfecta, que es mejor andar en su voluntad, que sí, que duele, que te va la esperanza, que se te va la fe, que la gente a veces es insensible y no entiende, que la gente quisiera a veces consolarte y no puede, porque es un dolor que lo estás pasando tú. Yo que he batallado con infertilidad por tantos años, 24 para ser específica. Nunca he tenido un embarazo, no puedo decir que experimenté un embarazo o que experimenté la pérdida de un embarazo, nunca, nada. Y ahora estoy esperando que me saquen mi útero. Y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo puedo tener planes, pero tú eres el que dispone, Señor, de nuestra vida, de nuestros planes. Porque tus planes son mejores que los míos. Y aquí estoy contándote mi historia, dejándote saber que todavía estoy de pie, que sí que duele, que sí que ha costado, que sí que ha dolido, que sí que he sufrido, pero ¿sabes qué? Que en medio de todas estas situaciones que yo he atravesado en mi vida, he visto la fidelidad de Jehová.
He visto cómo el Señor me ha sostenido, cómo el Señor me ha suplido, cómo el Señor ha sido mi consuelo, cómo el Señor me ha fortalecido a través de cada una de estas situaciones. Que la fe ha sido probada, oh gloria a Jesús. Pero ¿sabes qué? Que he sido probada y he sido aprobada. Que sí, que pasé la prueba, pero que la vencí, que también ha venido victoria, que quizás en muchas ocasiones me sentí derribada, pero no he estado destruida, oh gloria a Jesús, y que todavía estamos peleando la batalla. Que si Dios lo ha hecho conmigo, Dios también lo puede hacer contigo. Que hay muchas mujeres allá afuera sufriendo por infidelidades, por maltrato, otras por infertilidad, que son cristianas como yo. Pero ¿sabes qué? Sigue orando al Señor, sigue clamándole a Él. Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la salida. Somos cristianas, pero no somos perfectas y seguimos padeciendo y seguimos, ¿verdad? En este cuerpo humano que tiene sentimientos, que cosas duelen, que cosas nos hacen sentir mal, que cosas nos detienen, que cosas afectan nuestra fe. Pero mira, con Dios todo es posible. Con Dios, dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mientras tanto, yo sigo adorando, yo sigo buscándole y yo he sabido esperar en el tiempo de Dios. Si hasta hoy Él no ha hecho nada, es que no me conviene. Pero todavía le digo, Señor, todavía quedan unos cuantos días, unas cuantas semanas. Si tú quieres, puedes hacer el milagro y yo pararme y testificar de que esto fue lo que dijo el médico y esto fue lo que hizo Dios. ¿Verdad? Qué poderoso. Y, y quería hablarte de mi historia de fe, pero sin filtro. De la historia de una niña que sí, que sufrió, pero también una niña que vio el poder de Dios y que hoy es una mujer que no es experta, pero que te está contando una historia porque entiende que Dios puede restaurar hasta lo que esté más destruido, que Dios puede traerte felicidad a tu vida, aunque tú no lo puedas creer, aunque tú no lo puedas comprender, que en los procesos más difíciles, mira, Dios está ahí fortaleciéndote, bendiciéndote. Y si este episodio de Sin Filtros pero con Fe te ha hablado a tu vida, te ha servido de inspiración, yo te invito a que seas parte de nosotros, que te suscribas a este canal y que te quedes en sintonía para poder seguir hablando de realidades que enfrentamos como mujeres, como personas que le servimos al Señor. Que no dejamos de ser humanos por eso, no dejamos de sufrir por eso. Lo que pasa es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando la situación es difícil, sí lloramos, pero nos consuela el Padre. Sí sufrimos, pero el Padre es quien nos fortalece. Qué bonito, ¿verdad? Que no es lo mismo que sufrir solo en el mundo, que puedes recibir el consuelo de un particular, de un familiar, que te pueden dar una paz pasajera. Pero la paz que Dios te da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nadie te la puede quitar. Y así, esta soy yo, esta soy yo y esta es mi historia. Una mujer que ha sobrevivido muchas heridas, muchas situaciones difíciles, pero mira que estoy sonriendo con la fuerza y la fortaleza y el gozo que proviene de Dios, que te dice a ti, mujer, que sigas adelante y que no te rindas. Y si llega un momento, ¿verdad?, en el que piensas rendirte, acuérdate que hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Hay alguien que está extendiendo su mano para salvarte de cualquiera que sea tu situación. Solo tienes que creer, solo tienes que decir, sí, Señor, yo te creo, yo te acepto. Yo quiero que estés en mi vida y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él te ama de una manera especial. Así que esto ha sido todo por hoy. Esta es mi historia, sin filtros pero con fe. Mi nombre es Judy y te veo en el próximo episodio. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.